¿Qué es la fibromialgia? Esto es algo que confunde bastante y que hay muchos mitos alrededor de esta definición. Muchos hablan de que es una enfermedad de origen muscular, otros hablan de que es una enfermedad psiquiátrica y que se da por ansiedad o por depresión. La verdad es que los estudios en este momento apuntan a que es una enfermedad neurológica, ya que se ha demostrado una gran afectación de sustancias químicas del cerebro que regulan el dolor y algunos trastornos del ánimo, del sueño y de fatiga crónica. Esa sustancia principalmente es la serotonina. Es un neurotransmisor muy importante en todo lo que tiene que ver con estados de ánimo, percepción emocional y gestión emocional como tal. Entonces ya estamos, un trastorno de la serotonina. También se habla de unos niveles altos de una sustancia llamada sustancia P. Esta sustancia P lo que hace es regular la percepción del dolor. Hay una cosa que tiene que estar muy clara y es que el dolor se capta por una lesión o algo nocivo y nuestro cuerpo inmediatamente da la alarma. Entonces el dolor como tal no es algo malo, sino que es un sistema de alarmas de que estamos recibiendo alguna noxa, o sea, algo nocivo como tal. Pero cuando ese dolor persiste en el tiempo, se va generando una información en nuestro cerebro, una información que va generando una huella y ocupando un área cerebral en la cual se va quedando esa información, se va automatizando esa percepción del dolor. Por eso es muy importante intervenir tempranamente cualquier proceso de dolor para evitar que esa huella y esa información persista. Una enfermedad neurológica, ¿sí? Que se caracteriza por cierta sintomatología. No hay ningún examen que me diga positivo para fibromialgia. Es lo que llamamos un diagnóstico clínico, o sea, por la suma de ciertos síntomas y por el descarte de otras enfermedades. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, para llegar a un diagnóstico de fibromialgia, se tienen que hacer varios exámenes, no con el fin de confirmar fibromialgia, sino con el fin de descartar otras enfermedades. ¿Estamos claros? Hasta ahí vamos claros. No hay manera de medir la serotonina, es importante tener eso en cuenta, no hay manera de medir neurotransmisores como tal, sin embargo los estudios han demostrado en resonancia funcional y con otro tipo de métodos que es por un déficit importante en la serotonina. Los síntomas entonces predominantes es el dolor generalizado de más de 3 meses de evolución. Cualquier dolor que perdure por más de 3 meses, hablamos de un dolor crónico. Eso aplica para una cefalea o dolor de cabeza, cuando dura más de 3 meses, ya estamos hablando de una cefalea crónica. Un dolor lumbar que dura más de 3 meses, estamos hablando de una lumbalgia crónica. Ojo que lo que estoy diciendo pues es una condición que genera síntomas. Ya ahí tiene uno que ir a evaluar la causa de esa condición, ¿sí? Entonces es muy importante tener estas situaciones en cuenta al momento de definir un dolor crónico, más de 3 meses de evolución. En fibromialgia se suman otras condiciones para ir determinando eso, ¿sí? Que se haya descartado ya una causa diferente y que además de tener ese dolor crónico por más de 3 meses de evolución, también coexista con trastorno del sueño, trastorno del estado de ánimo o ansiedad también y fatiga crónica. Aquí nos encontramos con un problema importante y es que cualquier enfermedad que me genere una inflamación crónica generalizada me va a dar síntomas muy parecidos. Es por esta razón que a veces es tan difícil establecer el diagnóstico como tal.
que es la suma de síntomas, pero que hay un gran problema y es que muchos síndromes de inflamación crónica pueden generar esto. Ejemplos de eso, lo que me pasó a mí me dio un COVID y luego se convirtió en un COVID prolongado, o sea, los síntomas empezaron a persistir y en algún momento se pensó que era una fibromialgia. Sin embargo, con el antecedente de COVID, hablábamos de un COVID prolongado, chikungunya, enfermedades virales, enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo, como el hipertiroidismo, incluso la diabetes, enfermedades reumatológicas como el lupus, artritis reumatoide. En fin, todas ellas pueden ocasionar síntomas muy similares y en algún momento llegar a clasificarse como una fibromialgia. Aquí hay una discrepancia entre los que plantean los síntomas para definir el diagnóstico, que es el Colegio Americano de Reumatología. Resulta de que anteriormente hablaban de que no se podía hablar de fibromialgia cuando había otras enfermedades que producían los síntomas. Hacia 2016 aceptan el diagnóstico de fibromialgia en concomitancia con otras enfermedades y es lo que hablamos de una fibromialgia secundaria. Entonces, pero aquí ya uno sí tiene que hacer muchos ajustes al momento de hacer tratamientos, porque si estamos ante un síndrome de dolor generalizado con todos los síntomas antes descritos y un lupus eritematoso, una artritis reumatoidea o una enfermedad neurodegenerativa, para lograr un buen control de los síntomas, se tiene que tratar de una manera muy óptima esa enfermedad primaria que está acompañando a la fibromialgia. Ya los criterios clínicos antes decían un conteo de puntos. Sin embargo, este conteo de puntos no tenía una justificación científica lógica. Lo que quería decir el conteo de puntos era que dolía arriba, abajo, a un lado y al otro, porque el conteo de puntos iba desde puntos cervicales, en el cuello, en los codos, en las caderas, en las rodillas, en fin. Entonces era un poquito confuso. Además, la fuerza de presión al realizar el examen también influía en el resultado. Era algo muy subjetivo. Es por eso que en el 2016 los criterios diagnósticos cambian y ya se utilizan 2 cuestionarios para poder evaluar esta condición. 2 cuestionarios que son respondidos por el paciente desde su perspectiva de dolor y desde su sentir del dolor. Toda esta explicación va en el sentido de que debemos desmitificar todo lo que nos dicen en la calle acerca de la fibromialgia. Si nos vamos a enfrentar a una enfermedad crónica que me puede producir mucho deterioro de mi calidad de vida y mucho sufrimiento, debo conocer de qué se trata. Si yo tengo un enemigo, para poder enfrentarlo de la mejor manera, debo conocerlo muy bien. Es por eso que es muy importante mantenernos muy actualizados acerca de lo que pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos algún tipo de enfermedad. Y esto no se trata solo de fibromialgia. El conocer qué enfermedades tenemos hace que las entendamos de mejor manera y las podamos enfrentar de mejor manera. Recordemos que la fibromialgia y en términos generales el dolor crónico afecta principalmente a las mujeres. En fibromialgia hablamos, según distintos estudios, de que afecta a 9 mujeres de cada 10 personas afectadas. Algunos dicen que 8, pero entre 8 y 9 es la afectación por cada 10 pacientes afectados. O sea que hay una preponderancia a nivel femenino. Todo esto tiene que ver mucho también con la parte de la emocionalidad. Y ojo, les quiero aclarar una situación. Cuando estoy hablando de emocionalidad, no quiero decir que no sea algo orgánico, porque de hecho las emociones se
afectan o se ven más manifestadas cuando hay desequilibrios de neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, la depresión es un déficit de serotonina. La dopamina, que tanto nos gusta porque nos da euforia, porque nos da placer, cuando persiste alta, nos puede llevar a una intoxicación por dopamina y nos da cierto grado de factor de riesgo para sufrir adicciones, porque buscamos tener esa euforia en alto permanente. Y así con todas ellas, así como también si aprendemos a gestionar de manera inteligente los activadores de esos neurotransmisores, también vamos a ser los nuestros aliados. ¿Por qué? Porque conocemos cómo funcionan. Entonces, si tenemos esa información, que en este momento es muy importante que me presten atención, si tenemos esa información clara de cómo activar nuestros neurotransmisores, podemos hacer que los síntomas disminuyan de manera importante. Para eso se necesita mucha conciencia y es por eso que empecé lo de las 3 estrategias superpoderosas con eso, con el conocimiento. Saber qué nos pasa hace que lo podamos combatir de una mejor manera. Un ejemplo importante de esa activación de neurotransmisores es el abrazo. El abrazo tiene un superpoder, abrazar a las personas. Incluso en algunas filosofías abrazan a los árboles porque eso genera una liberación de un neurotransmisor que se llama oxitocina. La oxitocina me da paz, me da tranquilidad y es un neurotransmisor del afecto, ¿sí? Entonces es importante saber cómo lo vamos a activar. Tenemos unos neurotransmisores llamados endorfinas. Y con las endorfinas, cuando logramos activarlas, ellas producen una sustancia similar a los opiáceos. Y muchos de los tratamientos de dolor crónico utilizan opiáceos. ¿Cuáles son los opiáceos? La codeína, la hidrocodona, la morfina, la meperidina. Miren, son muchos. Y hay una manera de que nosotros activemos esas endorfinas. Una de ellas, la más fácil, la más común y la que a muchos no nos gusta, no mentiras, a mí sí me encanta, llevar a cabo es el ejercicio. El ejercicio, después de que llevamos un ratito sosteniendo y aumentando el nivel de esfuerzo, hace una generación de endorfinas, hace una liberación masiva de endorfinas y estas disminuyen el dolor. Yo creo que ya les había comentado en otro live qué es lo que sucede y que muchas personas critican a quien tiene dolor crónico y le dice, pero estabas bailando y no te dolía nada. Claro, tiene explicación fisiológica, porque cuando estoy bailando libero endorfinas y en ese momento el dolor disminuye de manera importante. Así que miren, si conocemos lo que nos pasa, logramos hacer activaciones muy importantes para tener una mejoría. Entonces, todo aquello que me genere esa euforia que me da el ejercicio, estar con amigas de esas que nos hacen reír a carcajadas, estar en un sitio que sentimos una gran paz, que nos encanta estar, o que hacemos una actividad de una caminata que nos gusta mucho, todo esto libera endorfinas. Reír a carcajadas nos libera endorfinas y en esa liberación logramos que el dolor disminuya de manera importante. Pues estos manejos no farmacológicos van a ser mucho más seguros y sin tanto riesgo. No quiero decir que los medicamentos no sean una solución. Los medicamentos no son ni buenos ni malos. Son necesarios de acuerdo a las circunstancias que tenemos con respecto a ellos. Entonces es importante tener en cuenta, y eso también se los digo, para que no caigamos en la automedicación tan persistente que a veces es tan nociva para nuestro cuerpo. Tener en cuenta la clasificación, lo que les decía hace un ratico, cuando tenemos síntomas y
cuando se acompaña de otras enfermedades, vamos teniendo una clasificación distinta. Entonces hablamos de una fibromialgia primaria, o sea, la número 1, es aquella que no hay una causa conocida. O sea, es un paciente que no tiene enfermedades inflamatorias de ningún tipo, ni endocrinas, ni reumatológicas, ni neurológicas, pero que se le desencadena toda la cascada de los síntomas. La fibromialgia secundaria es aquella que va acompañada o desencadenada por otras enfermedades crónicas, como las que les mencioné anteriormente, o sea, por enfermedades inflamatorias, autoinmunes, reumatológicas, neurológicas, endocrinas. La fibromialgia terciaria es aquella que se da en el contexto de una enfermedad de origen psiquiátrico, como son la depresión, la ansiedad, la enfermedad bipolar e inclusive algunas que pueden generar brotes psicóticos, ¿sí? Es muy importante tenerlo en cuenta. Y algunos autores consideran la fibromialgia de tipo 4, que es aquella que se da en pacientes simuladores, o sea, que tienen una ganancia secundaria y fingen o dicen tener los síntomas y el dolor, porque buscan una ganancia con respecto a esto, ¿ok? Por aquí siempre tenemos, perdón por regañarlos, la excusa de que no puedo hacer ejercicio. Hay una cosa muy importante, todos podemos hacer ejercicio, la intensidad del ejercicio y el tipo de ejercicio es otra cosa. Y este se debe adaptar a las condiciones y necesidades del paciente. El ejercicio es vital, con o sin enfermedades. El ejercicio es el que hace que yo me mueva, que sea independiente, que me pueda vestir día a día, que pueda sentarme y pararme de la cama o de una silla, que pueda caminar para ir al mercado, que pueda hacer los oficios domésticos en mi casa o que me pueda desplazar a mi trabajo, así como también que pueda cuidar a mis hijos o que simplemente, y lo más maravilloso, pueda disfrutar en las actividades de mi familia o de mis amigos. Entonces, ejercicio si podemos todos hacer. Inclusive hay planes de ejercicio en los que podemos movernos con unas rutinas muy especiales y espectaculares sentados en una silla, movilizando los tobillos, las rodillas, las caderas, los hombros. Entonces, el ejercicio es una actividad adaptable para las condiciones individuales de cada ser humano y es un pilar fundamental para el bienestar del ser humano, así como para el tratamiento de casi todas las enfermedades que hay. Se han visto los múltiples beneficios que tenemos cuando realizamos ejercicio regular y a medida que vamos avanzando en la intensidad de esto, ¿sí? Importante tener en cuenta que hay factores que empeoran las condiciones de la fibromialgia y de las enfermedades inflamatorias crónicas y el dolor crónico. Esos factores van muy ligados a nuestros hábitos de vida, a una cosa muy importante que se llama nuestra epigenética. La epigenética son esos factores externos que hacen que nuestros genes se manifiesten de una o de otra manera. Y esos factores epigenéticos van ligados a nuestra alimentación, a nuestro ejercicio, a la gestión de las emociones y a cómo evitamos caer en fatiga, en postración, en sedentarismo. Entonces es muy importante esa modificación y esa gestión de hábitos de vida. Cuando conocemos el enemigo, es importante enfrentarlo, pero ya sabiendo cómo lo vamos a hacer. Pero si conozco el enemigo, también me tengo que conocer a mí misma. Tengo que saber cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas. Y aquellas debilidades, volverlas fortalezas.
Aparte de eso, cuando voy a enfrentar una batalla contra algo, tengo que saber qué es lo que más me afecta en esa batalla. En el caso de la fibromialgia y del dolor crónico, tenemos que evaluar muy bien en nosotros mismos cuáles son los detonantes para que aparezcan las crisis de dolor. Porque no siempre estamos con la misma intensidad del dolor. Entonces tenemos que conocernos muy bien. El autoconocimiento es la base para tener un buen propósito y una disciplina con respecto a nosotros mismos y para lograr llevar a cabo metas y objetivos propuestos. Y hoy lo que les vengo a proponer también entre todo esto es que te conozcas a ti mismo, que encuentres cuáles son esas fortalezas para mejorarlas más y esas debilidades para volverlas fortalezas, porque de esa manera vas a enfrentar mucho mejor el dolor y todos estos síntomas tan molestos que llegan a deteriorar tu calidad de vida. Hay un dicho muy bonito que hizo Buda y habla de que el dolor no lo puedo evitar, pero el sufrimiento es opcional. O sea, yo no puedo evitar que me dé dolor, pero sufrir por ese dolor y acabar mi vida por ese dolor sí es una decisión de cada uno. Con todo respeto se los digo, tenemos que luchar contra el dolor y de esa manera lo vamos a lograr vencer. Tenemos que ir dejando de lado esa creencia de que todas las enfermedades las vamos a manejar con una pastilla, con una cirugía, las vamos a manejar con una inyección, con un medicamento. Sin embargo, dejamos de lado lo que sí nos da bienestar: ejercicio, una buena alimentación, un buen dormir y una adecuada gestión del estrés. Cuando no gestionamos de una manera adecuada nuestro estrés, todos los síntomas de cualquier enfermedad se disparan. Incluso si me estreso mucho, me bajan las defensas y me empieza a dar gripa, me empieza a brotar la piel, me empieza a dar infección urinaria, en fin, cualquier cantidad de cosas. Entonces miren cómo es de importante el autoconocimiento para poder llegar a mejorar toda la sintomatología de cualquier enfermedad. Y en la que nos trae hoy aquí, especialmente de la fibromialgia y del dolor crónico. Medicamentos, ejercicio y alimentación, sí, y ojalá sin medicamentos a largo plazo. ¿Por qué? Recuerden que todo lo que tomamos o hacemos a largo plazo, y más cuando de medicamentos se habla, va dañando nuestro organismo, el hígado y los riñones. Los medicamentos son necesarios, ahora les dije, no son buenos ni son malos, son necesarios sobre todo en momentos de crisis, pero yo tengo que poner todo de mi parte para ir saliendo de esa crisis. La cama no es una opción. Quedarnos acostados y quietos empeora el cuadro y ya les voy a decir por qué. Cuando estamos muy acostados, muy quietos, nuestro metabolismo baja, aumentamos de peso. El aumento de la grasa en nuestro cuerpo es un factor inflamatorio, por lo tanto va a empeorar todas las condiciones que sean de dolor. También cuando estamos quietos, nuestros músculos se van poniendo pequeñitos, se van atrofiando. Acuérdense de un dicho que nos decía por allá, de acuerdo, creo que es de Darwin, órgano que no se usa se atrofia, me corrigen si no es de Darwin, no estoy segura. Órgano que no se usa se atrofia, entonces si estamos muy quietos, perdemos masa muscular, perdemos fuerza y por ende perdemos función. El esfuerzo que hacíamos antes era mínimo y cuando perdemos masa muscular es mayor. Por lo tanto, el dolor va a empeorar. Entonces tenemos que gestionar muy bien todo lo que hacemos en nuestro día a día para que estos síntomas no empeoren. Y aunque no queramos levantarnos de la cama, nos levantamos de la cama.
hacemos algo, aunque sea mínimo, una caminada pequeñita, unos estiramientos, agarramos unas botellitas de 100 mililitros y hacemos ejercicio con esas botellitas. Pero quedarse quieto no es una opción. Ese sigue siendo mi lema y lo voy a seguir defendiendo. No nos podemos quedar quietos porque esa quietud nos va a empeorar toda la cantidad de síntomas. ¿Por qué nos estresamos con facilidad? Me preguntan por acá. Eso es muy de cada ser, ¿sí? Hay personas que tienen mucha tendencia a asumir y a catastrofizar todo lo que pasa. Entonces, yo aquí tengo una velita prendida, que ahorita lo teníamos acomodada de otra manera y se veía, ya no se ve. Entonces, si yo empiezo a decir, tengo la vela prendida, se me va a caer, se me va a prender un tapete que tengo al lado, se me va a incendiar la casa, voy a morir achicharrada. ¿Sí me entiendes? Empiezo a catastrofizar una cotidianidad. Entonces, cada que nuestra mente vuela más allá de lo que debiera, empezamos a estresarnos con mayor facilidad. ¿Es normal el estrés? Sí, y también en cierto grado es medida, es necesario y es beneficioso porque nos obliga a movernos de un sitio a otro, porque nos dispara la supervivencia, los mecanismos de supervivencia. Pero ese estrés no se debe sostener en el tiempo, porque ahí es donde empezamos a tener serios problemas, entre ellos una cosa que se llama intoxicación por cortisol, pero bueno, eso ya es otro tema, pero es importante que lo tengan en cuenta. Ahora bien, no se soluciona cuando una persona te dice, pero es que no te estreses, eso no vale la pena. Cada ser tiene un proceso distinto y hay que asumir esos procesos de acuerdo a cada uno. Pero sí hay unas cositas generalizadas que nos pueden ayudar, como son los ejercicios de respiración, como son las prácticas de meditación, como son las prácticas de yoga. A algunos les funciona muy bien la parte cognitivo-conductual, tener un psicólogo de apoyo, tener desde la parte religiosa alguien con quien confesarte y desahogarte. A otras nos funciona perfecto una reunión de amigas, así de hablar mucho para reírnos. Cada quien lo gestiona, pero por favor, desde el autoconocimiento, cuando ya te está dando la cosquillita en el estómago y estás sintiendo que algo sube y te oprime, estás entrando en una crisis de ansiedad. Y ya lo vas a identificar y lo vas a gestionar para que esto no tome ventaja y no te vaya a dar absolutamente una cascada de síntomas. Entonces, de ahí la importancia del autoconocimiento, identificar mis síntomas y manejarlos de la mejor manera. A veces es difícil, pero voy a buscar lo que nos gusta para controlarlo. Así es. Desde el autoconocimiento, yo logro gestionar de mejor manera lo que me pasa, porque lo identifico. De ahí que uno tiene ciertas técnicas y tácticas, como son llevar un diario. Cuando tenemos un antecedente de depresión, de ansiedad o de un trastorno de enfermedades mentales concomitantes, tenemos un mayor riesgo de sufrir dolor crónico o fibromialgia, ¿sí? Pero cuando tenemos dolor, el dolor nos estalla el cerebro. Y cuando digo nos estalla el cerebro es que nos pone a pensar muchas cosas. Aquí les vengo a traer una anécdota y es de una paciente muy querida que estimo demasiado, que empezó con un dolor y empezó a catastrofizar. Empezó a llevarlo más allá, el dolor apenas llevaba 2 meses y ya lo estaba llevando al punto de que se iba a quedar postrada, de que iba a quedar en una silla de ruedas. Esto le empezó a causar crisis de pánico y todo el cuadro empezó a empeorar, ¿sí? Entonces, esto es un efecto bola de nieve. Por eso hay que gestionar todos estos pilares fundamentales del bienestar. Cuando digo gestionar los pilares fundamentales del bienestar, recuerden que es alimentación, ejercicio, gestionar una buena rutina del sueño y gestionar las
emociones, gestionar el estrés, gestionar todo aquello que nos aumenta esa carga de preocupación, el trabajo, la casa, los vecinos, la pareja, los hijos, o simplemente a veces nos estresamos por la cotidianidad, porque catastrofizamos todo aquello que nos está pasando. Sí, sucede con frecuencia que nos diagnostican fibromialgia y posteriormente depresión y ansiedad. Pero lo que les decía, aquí es difícil cuando las cosas aparecen al mismo tiempo o muy simultáneos, que fue primero, que lo uno puede desembocar a lo otro o se tenían mínimos rasgos de algo anteriormente y no habíamos sido diagnosticados. Entonces, por eso, repito, y mi llamado es al autoconocimiento. Debemos conocernos muy bien para poder enfrentar los retos que nos trae la vida. Así como cuando estudiamos una técnica, una tecnológica, una carrera universitaria y nos ofrecen un trabajo, debemos tener en cuenta nuestras fortalezas y nuestras debilidades para ese reto. Cuando tenemos dolor crónico y fibromialgia, también tenemos un reto que enfrentar. Y para esto hay métodos que sirven para aprender a enfrentar ese reto. Hay métodos en los que enseñamos a enfrentar ese reto para poderlo vencer y lograr recuperar la calidad de vida y mejorar los síntomas. Muchas veces los síntomas desaparecen por completo cuando adaptamos nuestra vida con unos buenos hábitos, pero sobre todo cuando nos conocemos muy bien y aprendemos a detectar los detonantes. La edad de presentación es principalmente entre 30 y 60 años, más entre 40 y 60. Hay una época en la que los síntomas pueden empeorar y en las mujeres es la menopausia y en los hombres es la andropausia. Los hombres es más tardía, es más o menos después de los 60. Las mujeres tenemos una edad de corte más o menos aproximada entre 47 y 53 años para estar en perimenopausia y en menopausia. Esta cascada de trastornos hormonales cuando se presenta la menopausia me agita mucho todo mi sistema inmune e inflamatorio y empeora generalmente de manera importante los síntomas de cualquier enfermedad crónica que tenga y específicamente las que son de dolor como la fibromialgia. Cuando se hacen tratamientos farmacológicos se trata de minar todos los síntomas, o sea, son tratamientos muy sintomáticos. Entonces vas a tener 2 o 3 analgésicos, vas a tener uno de los medicamentos que sea sedante para que puedas dormir mejor. Terminamos con 3 a 4 medicamentos para manejar el dolor y los síntomas. Y esa interacción medicamentosa hace que cada vez estemos más lentos, más somnolientos, menos activos, menos alerta, y eso ocasiona que nos quedemos más en cama, que no hagamos ejercicio, que nos quedemos más postrados, porque es que medio me calma el dolor, pero es que definitivamente me incomoda mucho porque me pone muy somnoliento. Empezamos con trastornos gástricos, estreñimiento, boca seca, visión borrosa. Entonces los medicamentos a veces también nos impiden muchísimo llevar nuestra vida normal. Entonces se junta una cosa con la otra y el cóctel no es nada favorable para tener una vida tranquila y para tener una buena calidad de vida, haciendo las actividades que antes tanto nos gustaban, que compartíamos tanto en familia, poder trabajar con ganas, cuando disfrutamos nuestro trabajo, disfrutarlo a pleno, y ya todo este montón de cosas juntas nos impiden hacerlo. Mi llamado es específicamente a que nos conozcamos muy bien, a que conozcamos la enfermedad y a que la enfrentemos de la mejor manera para poder vencerla.
Si logramos vencerla, podemos convivir con ella y la vamos a hacer aburrir a nuestro lado hasta que la logremos desterrar. Pero si nos centramos solamente en pensar en me duele, ¿cómo estás? Muy mal, me duele todo, muy mal, muy mal, muy mal, nuestro cerebro más se condiciona totalmente porque se concentra aún más en ese dolor y en esos síntomas. La fibromialgia ha sido clasificada como una de las enfermedades de sensibilización central. ¿Eso qué quiere decir? Que es una enfermedad que por lo crónico va generando una sensibilidad de las neuronas al dolor. Eso quiere decir que síntomas que no deberían ser dolorosos, el cerebro los interpreta como dolorosos. Ojo, que lo que les estoy diciendo es orgánicamente el cerebro lo interpreta, no es que se lo esté imaginando, porque hay muchas corrientes que tienden a enredar un poquito el concepto y a decir, es una enfermedad que se está imaginando, es una enfermedad imaginaria. No lo es, no lo es. Es una enfermedad de sensibilización central porque en nuestro cerebro se va formando un área muchísimo más sensible hacia el dolor. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y tenemos que modificar esa percepción del dolor. Y dándole alas al dolor todo el tiempo con me duele, yo sufro mucho, toda esa catastrofización va a hacer que se quede más. En estos días salió una publicación muy chévere en una revista científica en la que decían que la mejoría o el empeoramiento de una condición dependía de la información que tú manejabas. Entonces, un buen comienzo para empezar a mejorar es conocer de qué se trata. Entonces, empezamos viendo pequeños tips en redes sociales, empezamos a leer cosas al respecto en algunas revistas, pero desde el lado positivo. Y de esa manera, esa información que tenemos a nivel cerebral, la vamos cambiando, la vamos modificando. Y ese es un primer paso, porque ya empezamos a hacer pequeños cambios que van a ir generando grandes beneficios cuando de este tipo de enfermedades se trata. Sobrepeso, la obesidad es una sobrecarga mecánica sobre nuestras articulaciones, sobre todo en rodillas, tobillos y caderas. Entonces, eso es una sumatoria adicional a un dolor que yo ya tengo. Y hay medicamentos como son la pregabalina que en un alto porcentaje producen un aumento de peso en las personas que lo consumen crónicamente. Entonces, es un medicamento que se ha usado para dolor en fibromialgia, pero que en algunas personas produce aumento de peso y va a empeorar el dolor. Entonces, miren que las posibilidades no pueden estar totalmente cercadas a los medicamentos. Y es algo que siempre que tenemos un dolor o que tenemos una enfermedad, solamente corremos a ver qué pastilla me tomo. Doctor, es que qué pastilla me tomo. No, es que te va a mandar ejercicio. Ay, no, yo no vine a que usted me mande ejercicio, para eso no hubiera venido. ¿Sí me entiendes? La concepción de bienestar va muy dentro de nosotros y de lo que hagamos por nosotros mismos para mejorar. Y no se basa específicamente en una fórmula médica. Así que vamos cambiando un poquito esa concepción. Los medicamentos son necesarios, pero no son la única opción. Y en dolor crónico y fibromialgia está confirmado a nivel científico por múltiples estudios que esos tratamientos deben ser multimodales o integrales, o sea que tienen que incluir de todo, y entre ese de todo es cambiar esos hábitos de vida. Doctora, pero yo cómo cambio, doctora, pero es que yo no sé qué comer, doctora, pero es que qué ejercicio hago, lo que me dijeron ahora, es que yo no puedo hacer ejercicio. Sí puedes, pero es un ejercicio adaptado a tu condición. Si vas a cambiar hábitos de vida, vamos a hacer una serie
de cambios básicos como es una lista de mercado en la que vamos a ir sacando los alimentos que nos inflaman y vamos a ir incluyendo los que nos desinflaman, como son las dietas antiinflamatorias. Entonces es muy importante tener en mente esos cambios que queremos lograr a mediano y largo plazo. Pero sobre todo, vuelvo y les digo, conocer qué nos pasa y conocernos a nosotros mismos como guerreros que somos para lograr vencer este tipo de condiciones. Nosotros está dejarnos vencer por lo que sucede o luchar contra eso. Y si somos capaces. Y si no somos capaces o sentimos que no podemos, tenemos acompañamiento. Tenemos un acompañamiento que te podemos brindar. Ese acompañamiento te lleva hasta el otro lado. En ti está decidirte a que quieres cambiar lo que estás viviendo hoy. Una vida de dolor, una vida de postración, una vida de frustración, porque no puedes hacer muchas cosas de las que antes hacías. Entonces, no te quedes en ese punto de dolor, en ese punto de sufrimiento. Avanza, avanza cada vez un poco más para lograr salir de allí. Va a llegar un momento que el dolor es leve y no te va a importar. Y tu mente ya no está concentrada permanentemente en el dolor. No vas a llegar a una reunión de amigas donde todas están hablando del paseo que hicieron al río, a la piscina, y tú simplemente vas a llegar diciendo, ay, es que el dolor, el dolor, el dolor, el dolor. No, esos espacios son para que dejes el dolor de lado. ¿Te duele? Sí, pero no lo lleves a todo lado y no lo consientas. No lo hagas, porque más se va a quedar en ti. Sácalo, sácalo, hasta que de tu cerebro vaya saliendo, hasta que esa huella cerebral se vaya volviendo más pequeña y esa percepción tan marcada de dolor no sea tan severa como la percibes. Hay muchas técnicas para dormir y cuando uno habla de una persona, de cómo son sus costumbres para dormir, no manejan rutinas, duermen con el celular bajo la almohada, se arrullan con el televisor. Lo peor que puede haber para dormir son tener pantallas azules que te tienen totalmente estimulado. O sea, hay muchas cosas que hacemos y decimos, no, es que no puedo dormir, es que me levanto a las 11 de la mañana porque es que me dormí a las 3. Uno hace la cuenta, de 3 a 11 son 8 horas, ahí les durmió las 8 horas, pero tiene el hábito del sueño cambiado. Entonces hay que entrar a analizar muchas situaciones, como también hay que hacer algunos exámenes, porque hay sueños que son demasiado superficiales y que requieren de unas medidas. O también hay, en las polisomnografías se detectan apneas del sueño y estas son las causantes de la fatiga. Entonces mire que hay muchas situaciones que hay que entrar a analizar de manera individual para poder hacer unos tratamientos muchísimo más efectivos. Mi llamado sigue siendo, infórmense muy bien, pero infórmense desde lo positivo, no desde tal persona se murió por esto, tal otra se murió por lo otro, tal otra se suicidó. No, vamos a informarnos desde lo positivo. Cuando nuestro cerebro y nuestra vida gira en torno a lo positivo, posiblemente vamos a encontrar soluciones positivas, pero cuando nuestra vida y nuestro entorno va alrededor de lo negativo, todo va a ser oscuro y gris. Entonces, sigo insistiéndoles que debemos lograr un cambio cuando nos lo proponemos. Y el llamado de esta clase era precisamente ese, conocer, desmitificar todo lo de la fibromialgia. Y parte de la desmitificación es que, por favor, vamos sacándonos de la cabeza las pastillas. Las vamos a seguir tomando, sí, pero vamos sacándonos de la cabeza las pastillas, porque cuando yo hago estos espacios me llenan de mensajes diciéndome qué me tomo, qué me tomo, qué me tomo. Y cuando los mando a hacer ejercicio, ahí mismo me dicen, no, es que yo no puedo hacer ejercicio. No, sí puedes hacer ejercicio y puedes llegar a un punto de disfrutar muchísimo el ejercicio. Depende cómo lo tengas. Ah, es que a mí no me gustan los gimnasios. Magnífico, te vas para un parque, te vas a darle vueltecitas a una cancha a tu ritmo. Luego haces unos estiramientos bien sabrosos y un poquito de fuerza, pero agárralo de rutina. De pronto los primeros 15 días son un poquito monótonos,
poquito malucos, pero a medida que te vas acostumbrando te va a hacer fuerza y vas a sentir un gran bienestar en tu cuerpo. Las ciudades no se construyen en un día, se construyen en años, así que construye la ciudad de tu salud de una manera consciente y amorosa contigo mismo. El hecho de que tú te cuides, de que estés pendiente de tu cuerpo para darle bienestar, eso indica amor propio. Así que lo primero cuando necesitamos hacer cambios es tener mucho amor por nosotros mismos. Que lo principal sea nuestro bienestar, porque si nosotros tenemos bienestar, podemos entregar mucho a nuestros seres queridos. Pero cuando estamos enfermos, no vamos a entregar casi nada porque no tenemos mucho que dar. La enfermedad y los procesos de enfermedad dependen mucho de la responsabilidad que tengamos con nosotros mismos respecto a esa enfermedad. Y no solamente cuando hablo de ejercicio, muchas veces me topo con pacientes que se les da una medicación porque son diabéticos, no se la toman y me llegan cada rato en comas diabéticos. Entonces uno pregunta, ¿qué pasó? Es que yo no me la tomé, es que yo no me la estaba tomando. Miren que eso es responsabilidad, eso es disciplina, eso es compromiso con cada uno de nosotros. Y eso lo debemos tener en cuenta en cualquier cosa que emprendamos en nuestra vida. Es muy importante que inviertan tiempo en ustedes, que no todo sea trabajo ni las rutinas de casa, que no todo sea del trabajo a la casa, de la casa al trabajo y llego a la casa y no quiero sino acostarme porque todo me duele, entonces nada. Resulta que las actividades lúdicas, los paseos, las vacaciones, nos mejoran ese tipo de dolores y ese tipo de síntomas. Pero activar nuestros neurotransmisores, como les dije ahorita, serotonina, oxitocina, todos estos neurotransmisores con actividades agradables, con actividades que me gustan, que disfruto, que gozo, hace que esas neurotransmisores y esas sustancias me ayuden a disminuir el dolor. Entonces, si tengo medidas tan simples como esas, ¿por qué no aprovecharlas? ¿Por qué no empoderarme de ellas para lograr tener una mejoría importante? ¿Qué inviertes tú en tu enfermedad? ¿Solamente dinero en pastillas? ¿Solamente dinero en médicos que te recetan pastillas? Tienes que ser muy claro en qué vale tu salud y hacia dónde la quieres dirigir. Si la quieres dirigir a seguir con dolor un poco disminuido, tomando un montón de pastillas que te generan otro tipo de interacciones y otro tipo de malestares, o si quieres invertir en ti misma disfrutando la vida, llevando a un cambio importante en esos hábitos para lograr una mejoría durante el tiempo y que ésta sea sostenida. Que tú logres identificar todos esos factores que te desencadenan síntomas y cuando tú dices, es que cuando yo voy a determinado sitio, a mí me da una cosa, me va dando como un estrés, entonces, ¿qué tengo que hacer? O aprender a amar ese sitio o no ir a ese sitio, ¿sí? Porque todo lo que me genere algún grado de estrés posiblemente me vaya a desencadenar síntomas, pero tú los debes identificar, los debes gestionar y los debes aprender a sacar de tu lado o aprender a amarlos. Hay veces que a uno no le gusta algo, pero es porque ni siquiera lo conoce o le ha visto el lado bueno y se predispone y esa predisposición le genera estrés. Entonces, o lo saca o lo aprende a amar. Pero el asunto es que no le vaya a acabar su vida porque le genera estrés, porque le genera ansiedad. El propósito es el que define lo que vamos a hacer en nuestro día a día. Y aunque tengamos objetivos a mediano y largo plazo, los propósitos nos marcan esas pequeñas luchas y esos pequeños logros que vamos teniendo en el diario trasegar. O sea, queremos llegar a optimizar nuestra calidad de vida, a mejorar nuestra alimentación, a mejorar
cómo hacemos ejercicio, cómo controlamos el estrés, cómo vamos a tener unas rutinas saludables respecto a nuestros hábitos de sueño. Pues eso requiere un propósito y ese propósito nos va a llevar a lograr un objetivo y una meta. Pero cuando establecemos propósitos, eso quiere decir que ya hemos analizado desde el fondo de nuestro ser cómo lo vamos a lograr y hemos tenido una planeación para poderlo hacer. Una planeación chiquitica, no es que les quiera complicar el proceso, no es que les quiera enredar el proceso, no, lo que quiero es que seamos conscientes de hacia dónde vamos y si lo hacemos en un buen orden, posiblemente lo logremos de una mejor manera, ¿sí? Cuando las personas tenemos propósitos, tenemos una razón para levantarnos cada día y ejercer nuestras actividades teniendo un objetivo, ¿sí? Ese objetivo es el que nos va a dar esa gasolina para lograr esa meta, esa gasolina, ese combustible para lograr llegar a ese punto. El propósito entonces va marcando mi quehacer. Hay una situación que a mí me llama mucho la atención frente al propósito. Y no sé si es que han oído hablar de las zonas azules en el mundo. Las zonas azules son áreas geográficas que se caracterizan porque su población tiene una larga longevidad o tiene longevidad, o sea, viven muchos años, pero viven muchos años con una excelente calidad de vida. O sea, viven sin problemas de salud o pocos problemas de salud y los que tienen problemas de salud no tienen limitaciones funcionales importantes. Eso quiere decir que son total y absolutamente independientes en su comida, en su aseo, en su vestido, o sea, no requieren de ayuda de terceros ni de cuidadores. Resulta que estas zonas azules, hay una en Italia, hay otra en Canadá, hay otra en Baja California, hay otra en Grecia, en Japón, en Costa Rica. Estas zonas azules son muy estudiadas y se ha logrado establecer que tienen ciertas características. Muchos pensaron que era la capacidad de la Tierra para mejorar o la oxigenación o los minerales que se tuvieran, o los materiales o los minerales de la tierra o el medio ambiente lo que determinaba ese grado de longevidad. Pero resulta de que los estudios han demostrado que tienen varias características. Hacen ejercicio regular, su actividad laboral es con ejercicio, con actividad física, tienen una comunidad o una tribu que los apoya y que se sienten acompañados, terminan su faena laboral, van a descansar, a tener momentos lúdicos y esos momentos requieren de actividad física, entonces esto hace que se muevan más, tienen una dieta basada en productos antiinflamatorios, con abundantes antioxidantes y una característica muy importante son personas con un propósito cada día. Entonces miren la importancia de lograr tener un propósito y definir unas metas cada momento de mi día a día para llegar a tener ganas de levantarme, ganas de hacer cosas, ganas de vivir, de estar saludables, de estar lo mejor posible para tener una mejor calidad de vida. ¿Cuál es nuestro propósito frente a la fibromialgia? ¿Cómo definimos este querer, una transformación frente a esta condición de salud? Es muy importante fijar nuestras metas si queremos una transformación y queremos cambiar nuestra realidad frente a esta condición dolorosa como es la fibromialgia. Siempre es preponderante las preguntas acerca de la farmacología o acerca de los fármacos o medicamentos que se usan en fibromialgia.
Es importante tener en cuenta que uno de los principales es el paracetamol o el acetaminofén, que es el que más se usa a nivel de todos los países. Es un medicamento seguro, poco nefrotóxico, o sea, no produce toxicidad en los riñones, y es importante que lo tengamos en cuenta al momento de formular. Es la base de la pirámide analgésica o de la secuencia analgésica, ya que con este empezamos y con este terminamos, casi que está durante toda los tratamientos. Siempre debemos tener acetaminofén porque es lo que mejor nos puede ir, es bastante útil y con pocos efectos adversos. No es recomendado, y según el Colegio Americano de Reumatología, el uso de opioides o opiáceos. O sea, la combinación de acetaminofén con codeína, con hidrocodona, con tramadol, no es una recomendación adecuada, no logra un control adecuado del dolor. Entonces, por lo tanto, no es un medicamento de elección al momento de manejar fibromialgia, ¿sí? Porque produce mucha somnolencia, muchos eventos adversos y puede desencadenar episodios de mayor ansiedad. Entonces no es el medicamento más adecuado al momento de formular. También tenemos el uso frecuente de antidepresivos tricíclicos tipo amitriptilina, ciclobenzaprina o de otro tipo de antidepresivos que manejan los niveles de serotonina. Entonces, venlafaxina, duloxetina, son medicamentos de elección. Siempre hago la claridad que no se usan como antidepresivos, que su objetivo primario no es manejar la depresión, es manejar y estabilizar los niveles de serotonina, porque al estabilizar el neurotransmisor vamos a lograr un mejor control de los síntomas y una mejoría importante de ellos. Entonces, los pacientes a veces lo dicen de manera despectiva y tienen esa sensación peyorativa con respecto a estos medicamentos, diciendo es que ¿por qué me están tratando con medicamentos psiquiátricos? Realmente los medicamentos no son psiquiátricos, los medicamentos tienen múltiples usos, y en el caso de los antidepresivos tricíclicos, aunque se llamen así, y de otros, el fin es mejorar esos niveles de serotonina para obtener una mejoría más importante. Otros medicamentos muy utilizados son los llamados GABAérgicos o estimuladores del GABA. El GABA es un neurotransmisor a nivel cerebral y van a encontrar unos como la pregabalina y el gabapentin. Entonces, cuando ven ese pedacito de GABA en el nombre es porque estos medicamentos estimulan el GABA, y el GABA es un neurotransmisor muy importante para muchas funciones en nuestro cerebro. Por eso es un estabilizador de síntomas. Ahora bien, ¿cuál es siempre mi recomendación? Lo que les decía ayer, los medicamentos no son buenos ni son malos, son necesarios de acuerdo a las circunstancias. Tapentadol no, es un medicamento demasiado fuerte y no tiene una indicación directa a nivel de la fibromialgia. Entonces no es un medicamento que esté en la escala para usar en fibromialgia. Ahora bien, hay que tener cierta claridad, y es que en muchas ocasiones los síntomas se desencadenan por algunos detonantes. Es muy importante definir los detonantes, ¿cuáles son? Bueno, aquí ya les voy a contestar algo con respecto al cannabis. Los detonantes, ¿cuáles son? Si estoy ante una fibromialgia secundaria, o sea, aquella que viene acompañando a una enfermedad inflamatoria, tenemos que tener muy en cuenta que esos síntomas no se hayan desencadenado
por un proceso inflamatorio, por un recrudecimiento de la inflamación o por una recaída de la enfermedad inflamatoria. Porque si es así, tenemos que tratar esa recaída con todo el tratamiento que requiera un lupus, una artritis reumatoide o cualquiera de ellas. Si no hacemos eso, el dolor de fibromialgia va a ser distinto. Y les quiero contar una anécdota que fue bastante llamativa y es muy bonito cuando los pacientes se conocen también a sí mismos, que dicen, es que yo sé cuál es mi dolor de fibromialgia, yo sé cuál es, y este que tengo ahora no es, este es distinto, yo reconozco cómo es mi dolor, es como un ardor, es como una sensación de fastidio, pero este es distinto, este es como si me apretaran, este es como si tuviera un corazón palpitándome en el codo. Resulta de que tuve una paciente muy simpática, era una señora de 72 años que había viajado a Europa. Se fue muy querida, muy bien, muy compensada de todas sus molestias, de toda esa mareada de síntomas que le daba la fibromialgia y se fue a viajar a Europa. Se fue con una amiga y con una hermana, estuvo perfecta la primera semana del viaje. A la segunda semana ella empezó con un catarro, o sea, con estornudo, con cierta dificultad respiratoria leve y con mucha tos. Lo dejaron pasar como una gripa, pero desde que ella empezó los síntomas de la gripa, ella empezó con escalofrío, con sensación de fiebre y con un dolor generalizado quemante. Da la casualidad, eso fue en el 2022, cuando ella hizo su viaje y cuando volvió. Ella aseguraba y me decía, no es el dolor de fibromialgia, no es distinto. Gracias a que ella se conocía también y que identificaba perfectamente su dolor de fibromialgia, logré inferir, estábamos todavía en época de COVID y le hicimos una prueba. Y aunque ya el periodo de incubación había pasado, dio positiva. Le medimos anticuerpos y dio positiva. ¿Eso qué quería decir? Que esa recaída o ese detonante o ese mayor aumento de los síntomas no era por su fibromialgia, era por un COVID. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Yo también se los he dicho mucho. Cuando tenemos fibromialgia y tenemos una dislipidemia, sufrimos del corazón, tenemos hipertensión, tienen la costumbre de recetarnos estatinas. Las estatinas, con el uso prolongado, llega un momento que nos hacen muy sensibles a ellas y producen unas mialgias o un dolor muscular muy fuerte. Ese dolor muscular muy fuerte no es el dolor de fibromialgia. El paciente dice, es que me duele distinto. Por eso uno debe estar muy pendiente de qué cosas pueden empeorar los síntomas y no todo lo que me duele es fibromialgia. Entonces, ojo con eso. Pues porque tenemos la costumbre de que todo, no, es que es fibromialgia. Eso es por la fibromialgia, se me hinchó el codo. Eso es la fibromialgia. No, la fibromialgia no inflama, la fibromialgia no hincha. Así que por favor, que nos presten atención. No es la fibromialgia. Entonces, de ahí la importancia que les decía ayer del autoconocimiento, reconocer nuestros síntomas, reconocer nuestro cuerpo, reconocer cómo reacciona nuestro cuerpo es muy importante para poder identificar los síntomas y decir, no lo es, por favor, estúdieme nuevamente porque esto que me está dando no es. Y resulta que cuando uno ve toda la parte de... Otra vez se nos fue no, listo, no se nos fue, perfecto. Cuando se nos recrudecen los síntomas, tenemos que evaluar esa situación. En algún momento en otros live, con mi comunidad de Instagram, les comentaba que este tipo de dolores es como si fuera una cebolla de huevo, decimos en Colombia, que tiene varias capas. Y es que cuando tenemos varias enfermedades como artrosis, como artritis, como lupus, como un Sjögren, como contracturas musculares, uno como médico debe ir tratando de quitar esas capas y al ir quitando capas, el dolor se va volviendo más suave, más leve, pero
vamos quitando cosas que nos empeoran la calidad de vida. Entonces, es que tengo contracturas musculares. Bueno, vamos a hacer nuestro ejercicio, vamos a estirar muy bien, vamos a hacer otro tipo de movimientos para soltar esas contracturas. Estoy tomando estatinas, listo, vamos a cambiar la lovastatina por otra. Entonces, miren, ya quitamos 2 capas de esa cebolla. Me hice un esguince de tobillo, eso es la fibromialgia. No, es un esguince de tobillo, vamos a manejar el esguince de tobillo. Tengo una artrosis, estoy con sobrepeso y las rodillas me están doliendo. Listo, vamos a manejar el peso, vamos a fortalecer esos músculos para ir quitando capas. Y si logramos quitar esas capas, con toda seguridad el dolor va a disminuir de manera muy importante. Que el cannabis es un fitoterapéutico. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía no se considera medicamento, por lo tanto no lo puedo meter en la clasificación de medicamentos utilizados para la fibromialgia. Y aunque ha demostrado evidencia, esa evidencia estadísticamente todavía es muy débil. Entonces, esa es mi opinión médica, ¿sí? Todavía no hay una evidencia fuerte como para recomendarlo en estos casos. La otra situación es la vía de administración. La mejor vía de administración donde más se absorbe el cannabis y donde más se aprovecha el principio activo es en vía inhalada, o sea, fumado, más que por gotas. Mucho se habla del poder adictivo, que es que el CBD no tiene tanto poder adictivo como el THC. De todas maneras, digamos que llena algunos receptores y puede producir algún grado de abstinencia. Mejora bastante lo que son trastornos del sueño, pero para llegar a ese punto debemos evaluar muy bien esos trastornos del sueño porque es que muchas veces llegan a diagnosticarnos un insomnio, a decirnos que tenemos un gran trastorno del sueño y ni siquiera nos han hecho una polisomnografía o otro tipo de exámenes para definir cuál es ese trastorno del sueño. Lo otro, nuestras costumbres con respecto al sueño también andan como bastante alteradas. Entonces pretendemos tener un sueño reparador trabajando con 2 computadores y a veces me incluyo con computador celular y tablet y eso me genera una gran activación neuronal por las luces. No tenemos una protección adecuada, no manejamos un horario adecuado en el cual nuestro cuerpo, que tiene unos ciclos hormonales de noche y día, se organicen para tener un mejor descanso. Entonces, debemos optar por muchas cosas y ir escalando a medida que vamos descartando lo que no nos va sirviendo. Pero esto no es como para recomendárselo a todo el mundo, vuelvo y se los digo, uno va escalando en lo que hay a disposición. Hay veces que con algunos tipos de aromáticas puedo estar un poquito más tranquilo o más tranquila y puedo llegar a ir a tener una mejor calidad del sueño. Los tratamientos deben ser muy individualizados y la idea es que tengan un conocimiento adecuado de ello. ¿Para qué? Para ir cambiando esta cantidad de costumbres que lo que hacen es empeorar mi dolor y empeorar mi calidad de vida. Entonces, si tenemos unas costumbres saludables frente a alimentación, ejercicio, sueño y estrés, posiblemente los síntomas también vayan a mejorar de manera importante. ¿Qué medicamento natural mejora los dolores de la fibromialgia? El ejercicio. Y el ejercicio se considera medicamento y es el que mejor evidencia tiene con respecto al manejo del dolor crónico y la fibromialgia. Entonces, ¿cuál es ese medicamento? El ejercicio. El ejercicio tiene dosis, cantidad y frecuencia para realizar, ¿sí? Y es individualizado. Entonces, el ejercicio es el mejor medicamento natural para la fibromialgia. Hemos visto bastante de algunas plantas que nos pueden ayudar a hacer infusiones con amapola, utilizar cúrcuma, utilizar jengibre. Son plantas y productos de la nutrición que son antioxidantes y que nos ayudan bastante con todo el tema analgésico. Hay que mirar el tipo de ejercicio, ahora se los estaba diciendo, es muy importante el estiramiento, es muy importante dosificarse.
O sea, que no nos excedamos en las pautas de ejercicio ni en la intensidad del ejercicio para que este no nos lleve a otro nivel. Si yo sé que apenas con 20 minutos de ejercicio, solo de baile suave, más otros 15 minuticos de pesas suavecitas y 10 minutos de estiramiento, con eso voy a estar bien, eso hago, no me empiezo a exceder. Y cuando empiezo a aumentar la intensidad y la frecuencia y la cantidad de tiempo, o sea, la duración, entonces veo que me está yendo como mal, me voy devolviendo a la escala anterior donde estoy mucho mejor. A la hora de levantarnos, estirar para tener un momento más, un día mucho más relajado. Importantísimo, la parte de manejo del estrés. Ese también ha tenido una evidencia importante en los diferentes estudios, y es que manejar el estrés mejora los niveles de serotonina, de dopamina y de neurotransmisores a nivel cerebral. Y acuérdense que siendo esa la causa, es algo que tenemos que gestionar de muy buena. La importancia de conocernos a nosotros mismos para poder llegar a tener un mejor equilibrio en todo lo que tomamos y en todo lo que hacemos. El manejo del estrés empieza desde que nos levantamos. ¿Cómo nos levantamos? Sin afán. Eso de estarnos tirando de la cama, de no alcanzar a dormir, alcanzar ni a despertar hasta el baño porque tenemos que correr, ya desde ese momento empezamos estresados. Y tenemos la mala costumbre de que si nos levantamos 10 minutos antes o despertamos 10 minutos antes, en vez de hacer las cosas con tiempo, lo que hacemos es quedarnos un ratito más en la cama. Y esto no es adecuado, porque después vamos a estar corriendo y ya vamos a estar agitados y estresados durante todo el día. Ahora bien, el enfrentamiento de problemas y de dificultades, ¿cómo los vamos a enfrentar? Muchachos, muchachas, no nos tomemos las cosas personal. De verdad, eso yo creo que es un detalle que nos marca de mala manera. Nos tomamos las cosas muy personal, creemos que cualquier pregunta que nos están haciendo, si manejamos público o si estamos en el trabajo o si hay una dificultad, lo tomamos como algo personal, como un ataque personal. Esto nos desata mucho estrés y resulta que no es personal. La situación a veces no es como el otro lo dice, sino cómo lo escucho yo y cómo lo tomo yo. Aprendamos, vamos, eso es un aprendizaje que se va paso a pasito a entender las cosas sin que todo sea un ataque. No catastroficemos por cualquier cosa que nos pasa. Cuando vemos algo malo, vamos mirándole el pedacito por el lado bueno y así la vida se nos va yendo mucho más bonita. Acuérdense, el estrés también lo vamos a manejar con mucho amor. Programación neurolingüística, magnífico. Tu cerebro capta lo que tú le dices. Ayer estábamos hablando al respecto de lo que eran los mensajes positivos y que siempre teníamos que pensar en positivo, ¿sí? Que no debíamos capturar cosas negativas. Y de ahí voy al tema de las noticias, los noticieros, las publicaciones en TikTok, las noticias leídas. Cuando empezamos a leer, a ver cosas violentas, nuestro cerebro se llena de negativismo, nuestro cerebro se estresa. Entonces, hasta eso es importante, lo que miramos, lo que leemos, todo cómo lo hacemos para evitar que esto nos afecte de una manera muy, muy importante. Entonces vamos a relajar nuestro cerebro con respecto a eso. Por aquí, Adriana, muchas gracias. Es empezar a amarnos mucho. Sí, definitivamente cualquier tipo de tratamiento va desde mi amor propio, desde todo lo que me quiero, desde todo lo que me amo. Y ese mismo amor lo reflejo hacia otros. Cuando yo me amo, amo mi cuerpo, lo acepto, pero lo cuido. Soy consciente de que lo tengo que cuidar. Y en ese cuidado le voy dando unas herramientas importantes para mejorar. Entonces, lo debemos hacer. El ácido acetil salicílico es aspirina y el primer uso de la aspirina a nivel mundial y para lo que fue, digamos, hecha y el primer lanzamiento que se hizo de aspirina fue como un analgésico.
Entonces, ella tiene poder analgésico, sí, pero ¿cuál es el detalle? El uso constante, frecuente o crónico de aspirina me puede generar úlcera gástrica e incluso sangrados digestivos importantes. Entonces, no es un medicamento de elección para eso, ¿sí? Los medicamentos que les dije, el acetaminofén, los antidepresivos tricíclicos o los activadores de serotonina y los GABAérgicos son esos los que se utilizan en estos casos. En momentos de crisis se manejarán otras cosas, pero evidenciando que fue lo que desató la crisis, ¿sí? Yo quiero dejar un mensaje muy claro. Tengan en cuenta el manejo no farmacológico, porque siempre termino dando vueltas en el mismo bucle, ¿sí? Y si ustedes llevan años, y esto es un regañito, si ustedes llevan años tomando medicamentos, han probado un montón de medicamentos y no han llegado a una mejoría efectiva, mi pregunta es, ¿son los medicamentos la opción para ello? Pónganme en los comentarios, por favor. ¿Son los medicamentos la opción para ellos? ¿Por qué si han probado tantos medicamentos siguen preguntando cuál medicamento me va a tomar? ¿Cuál es el que debo tomar? Porque ninguno me pregunta qué debo comer. Porque ninguno me pregunta, yo no hago ejercicio, ¿qué ejercicio debo hacer? Porque siempre estamos en el mismo bucle de los medicamentos, cuando desde el primer día que te diagnosticaron dolor, lo primero que te dieron fue medicamentos. Y si llevas 10 años, 5 años, 20 años con dolor crónico, fibromialgia, ¿cuántos medicamentos han pasado por tu cuerpo? Y la pregunta sigue siendo, ¿qué medicamento voy a tomar? Contéstenme, por favor, porque sería muy importante que supiéramos eso, que tengamos en cuenta esa situación, porque entramos en el mismo bucle. Medicamento, medicamento, medicamento. La sesión de hoy no era de medicamento, pero quise traer un resumen y volvimos a caer en lo mismo. Medicamento, medicamento, medicamento. Yo les quiero hacer una invitación, porque después de muchos años de que yo también traté con medicamentos, de que no veía y no vi un control efectivo y duradero con los medicamentos, que después vienen las guías de manejo y todas incluyen todo el cambio de hábitos de vida, yo decidí empezar una cruzada de cambio con respecto al manejo. Y por eso decidí también sacar un método propio de tratamiento. Un método que consiste en ayudarte, llevarte y guiarte en esos cambios. En unos cambios en el paso a paso, en esos 4 pilares fundamentales del bienestar y la salud. En esos 4 pilares a enseñarte cómo comer, cómo hacer tu lista de mercado y no incluir cosas que te empeoren el dolor ni los síntomas. Cómo preparar, cómo tener unos hábitos de vida más saludables, ayudarnos de múltiples maneras desde la alimentación nutritiva consciente y amando esa nutrición para que nuestro cuerpo envejezca menos rápido, para que nuestro cuerpo se inflame menos, para que tengamos un intestino muy poderoso y que se selle para no dejar pasar cosas inflamatorias. Entonces, ese método es el que tengo para ustedes. Para tener unos programas de ejercicio personalizados desde aquella persona que me dice, es que yo no hago ejercicio, es que no soy capaz, pero demostrar que sí somos capaces de movernos, porque quedarse quieto no es una opción, ¿cierto, Carlos Zapata? Quedarse quieto no es una opción. Entonces, hoy la invitación es a que miremos cómo podemos cambiar eso. Los ejercicios de meditación, meditaciones guiadas en la mañana, a mediodía, en la tarde. Muchas técnicas de programación neurolingüística, muchas técnicas de sacar eso que nos
estresa. Ayer uno de los comentarios me decía una de las asistentes que al esposo se le desencadenó una fibromialgia cuando murió un hijo de cáncer. Posiblemente ese duelo no se resolvió y esos neurotransmisores se alborotaron, se descuadraron y empezó a generar todo este tipo de cascada inflamatoria y de dolor. Entonces, a tenerlo en cuenta. Esos hábitos de sueño, ¿cómo los vamos a cambiar? ¿Qué ayudas en la alimentación y en infusiones podemos tomar para ello? Entonces, muchachos, les tengo mi método. Mañana vamos a hablar de ese método. Mañana les daré muchas más pautas para ello. Un acompañamiento conmigo de 8 semanas. Un acompañamiento en el que les estaré enseñando acerca de cómo vamos a cambiar nuestros hábitos de vida si queremos cambiar nuestra realidad en fibromialgia. La invitación es que vamos pensando, porque si seguimos haciendo lo mismo, no esperemos resultados distintos, no esperemos resultados diferentes. La evidencia ha mostrado que la fibromialgia y el dolor crónico requiere un manejo integral y unos cambios de hábitos de vida sustanciales para lograr llegar a una mejoría permanente y sostenida en el tiempo. Renovación, transformación, semana de transformación en el dolor. 3 estrategias poderosas para tener en cuenta al momento de padecer fibromialgia y de decidir hacer tratamientos no farmacológicos y efectivos con respecto a ellos. La primera, que fue lo que tratamos el primer día, fue la educación acerca de la fibromialgia y la tomamos como si fuera un enemigo o un reto bastante importante que teníamos que saber, conocer contra quién íbamos a pelear, conocer qué es y cómo lo podemos combatir, pero también desde el autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos, fortalecer nuestras debilidades y tener esas estrategias para poder vencerla. Si nos conocemos, es importante para poder enfrentar una condición como es la fibromialgia. Ese autoconocimiento, por lo menos haberle sembrado a ustedes esa semillita de que tenemos que conocernos y en la medida que nos conocemos empezar un proceso de amarnos profundamente, hace que eso nos fortalezca en la lucha ante cualquier adversidad que se nos presente en la vida, en el caso que estamos tratando específicamente de la fibromialgia. Si nos conocemos y nos vamos haciendo cada vez más fuerte, Costa Rica presente, muchas gracias. Si nos vamos haciendo cada vez más fuerte, enfrentamos de mejor manera el reto de la fibromialgia. Creo que aprendimos bastante al respecto, pero nos quedan muchas tareas para empezar a hacer ese listado de cositas que tenemos cada vez que afinar más en nosotros y mucho trabajo desde el amor propio. Cuando tenemos amor propio, buscamos las estrategias más poderosas y buscamos la manera de estar siempre mejor. El propósito. Ese motorcito que nos levanta cada día para ser mejores, para cumplir ciertos objetivos, para cumplir ciertas metas y que nos generan una ilusión en el día a día y en el quehacer cotidiano. Si metemos el propósito en el manejo de la fibromialgia, vamos a cambiar unos hábitos de vida porque ese propósito va a ir enfocado a tener una mejor salud, a ser mucho más saludables y a ser más conscientes de nuestra alimentación, de nuestro ejercicio, de por qué nos estresamos, entonces cómo vamos a combatir ese estrés, de tener unas rutinas muy, muy saludables, desde que ese es mi propósito en el día a día, despertarme con la mejor actitud, agradecer y tener el mejor día cada día. Siempre el mejor día es el día que estamos viviendo. Entonces, les aconsejo que generen un propósito en torno a sus rutinas de vida. Y si incluimos todos estos procesos de hábitos de vida saludable, con seguridad esa fibromialgia y ese dolor van a mejorar de manera muy importante. La normatividad hace parte de la disciplina,
pero hoy vengo más a hacer un llamado de atención es a la autodisciplina. Esa autodisciplina que forja en mí una serie de valores y una serie de firmezas para que todo en mi vida funcione de la mejor manera. La disciplina entonces es esa capacidad que tiene el ser humano para mantenerse firme en un proyecto, en una meta, en un objetivo o en un propósito. Entonces, si tú te propones mejorar los dolores, si tú te propones y aparte del propósito lo ejecutas con disciplina, vas a lograr eso que vas luchando con esa disciplina. Eso es una fuerza firme y constante para lograr éxitos, tanto a nivel laboral, emocional, deportivo, pero sobre todo los principales éxitos son a nivel personal. ¿Sí? Y en lo personal vamos con la parte de la salud. Cuidar nuestra salud, aparte de ser una responsabilidad, es un deber y debe ser nuestro propósito día a día y lo vamos a ejecutar con disciplina. Entonces, miren que la disciplina nos acompaña cuando tenemos algo que nos puya para hacerlo. La disciplina que tenemos al levantarnos cada día para ir al trabajo. Esa nos empuja. ¿Por qué? Porque de ahí tenemos nuestra manutención, de ahí mercamos, pagamos arriendo, pagamos servicios públicos. Entonces, ¿por qué no aplicamos también el principio de la disciplina para hacer un poquito de ejercicio en la mañana, otro poquito al mediodía, otro poquito en la tarde, para tener una alimentación consciente y amorosa para nuestro cuerpo, que sea antiinflamatoria, que esté llena de antioxidantes, que no me inflame más, que no me sume al dolor, por el contrario, que me reste al dolor? Usted enseñará ejercicios de estiramiento de las capas de la cebolla. Y es que yo tengo una fibromialgia, pero encima tengo un déficit de magnesio. El magnesio me genera calambres, me genera rigidez y me genera trastorno del sueño cuando tengo déficit de ello. Entonces, si tengo una fibromialgia y tengo un déficit de magnesio, posiblemente los síntomas están peores. Entonces, todo ese tipo de cosas es bueno optimizarlas, pero que de manera directa esto me sirva para la fibromialgia, realmente no hay evidencia. Entonces, si tenemos la disciplina para levantarnos para ir a trabajar, ¿por qué no tenemos esa disciplina para cuidar de nuestro cuerpo de manera adecuada? Para no consumir tanta Coca-Cola, para no consumir comida chatarra, para disminuir ostensiblemente el consumo de azúcares refinados. Todo eso nos inflama y nos empeora aún más el dolor. Vuelvo y sigo insistiendo, les veo mucho la tendencia de siempre buscar medicamentos, siempre que me aplico. Pero ojo, que eso es importante, no les voy a decir que no, los medicamentos también, acuérdense, cuando son necesarios hay que tenerlos, pero toda la parte de autocuidado y de bienestar es lo que finalmente mejor efecto nos va a dar. Cuando hacemos ejercicio tenemos más fuerza, tenemos mejor coordinación, tenemos mejor equilibrio, tenemos más habilidad y nuestro corazón funciona mejor. Cuando tenemos una adecuada gestión de las emociones, o sea, manejamos mejor nuestras emociones, sobre todo la ansiedad. ¿Quién se vio por aquí intensamente? Porque esta nos dio un champú interesante de a veces que ni siquiera sabemos qué es lo que estamos sintiendo y lo asumimos como con mucha normalidad, pero cuando esas emociones se van desbordando, cuando nos van generando un estrés crónico, nos van enfermando. Cuando ese estrés crónico sostenido en el tiempo ya se convierte en lo que llamamos una intoxicación por cortisol, que es una hormona que se secreta en estados de estrés sostenido en el tiempo, ya esto empieza a dañar nuestro cuerpo y eso lo podemos evitar siendo unas personas mucho más tranquilas o aprendiendo de manera efectiva a gestionar ese estrés, a irnos estabilizando para mejorarlo y para optimizarlo, o sea que no nos afecte de tal manera. Es muy importante la parte humana. Muy, muy importante. Tengan en cuenta que somos seres integrales compuestos de cuerpo, psique
y de alguna manera algo un poquito desconocido que muchos llaman alma. Entonces, de esa misma manera debemos hacer los tratamientos no solo en fibromialgia y dolor crónico, sino en todos los aspectos, y más cuando son enfermedades crónicas, enfermedades que no se curan o enfermedades que pueden llevar a desenlaces fatales. Con fibromialgia ocurre una cosa, y es una situación que yo quiero que si logro con uno o dos, la tarea en mi vida estará hecha. Ya lo he logrado con muchísimos pacientes, porque yo hablo bastante con ellos cuando están en consulta conmigo. La consulta pasa de 10-15 minutos de la parte orgánica como tal, para el resto de la consulta, casi una hora, discutir acerca de qué te pasa, cómo vives, dónde vives, con quién vives y qué es lo que te está desencajando y no te está dejando hacer la tarea completa. Porque es que la tarea completa no es solo tomarse unas pastillas por horario, sino también asumir una responsabilidad frente a mi peso, frente a mi alimentación, frente a todos mis quehaceres. Es muy importante. Todas las enfermedades empeoran con trastornos de estrés y ansiedad, todas. La parte cardiovascular, los infartos agudos de miocardio hacen que esa arteria se cierre y quede ese pedacito del corazón sin irrigación y por ende ese pedacito se va a morir, eso es un infarto. Y esa contracción sostenida de la arteria en la mayoría de los casos se da por una situación estresante o por un estrés crónico sostenido en el tiempo. Entonces, cuando nos dicen que la fibromialgia es una enfermedad mental porque se desencadena por el estrés, entonces también tendríamos que decir que las enfermedades cardiovasculares serían enfermedades mentales. Lo que ocurre es que somos seres integrales y como somos seres integrales debemos manejar las cosas desde la integralidad del ser humano y no por pedacitos. La relación entre fibromialgia y problemas de vejiga hiperactiva. A ver, en fibromialgia a veces los diagnósticos no son los más precisos y pueden haber causas mixtas. Es mucho más fácil decirle a todo el mundo y salir del paso, usted tiene una fibromialgia, eso es por la fibromialgia, eso es por la fibromialgia. Pero si tenemos el caso de una vejiga hiperactiva, tenemos que mirar que no vaya a haber algún daño a nivel del sistema nervioso central, como es en la médula espinal, y que parte de ese daño también esté generando una hiperexcitabilidad de las neuronas y por ende llevar a un dolor crónico. Entonces, con fibromialgia puede haber relación de múltiples síntomas, pero lo que a veces no caemos en cuenta es que a la fibromialgia que la fibromialgia puede ser desencadenada por múltiples enfermedades. Entonces volvemos a lo que les decía ayer o antier, y es que fue primero el huevo o la gallina, ¿sí? Entonces más bien la fibromialgia es una consecuencia, no el origen de este tipo de condiciones. La fibromialgia se puede dar ante la presencia de una artritis reumatoide, de un lupus eritematoso sistémico, de una enfermedad neurodegenerativa, de enfermedades endocrinas como la diabetes, el hipertiroidismo, enfermedades adrenales. En menopausia puede aparecer y puede empeorar por el desequilibrio hormonal que sucede durante esa etapa, que es normal y que todas vamos a vivir o que todas estamos viviendo o que todas o que ya vivieron. En fin, es una etapa que tenemos que pasar, pero que genera una verdadera cascada hormonal que genera muchos síntomas, y la fibromialgia en esos síntomas, por todo eso, puede aparecer y puede empeorar dichos síntomas. Tengamos en cuenta que también ella está asociada a otras causas de síndrome de sensibilización central, o sea, de magnificación de las sensaciones a nivel cerebral, y tal es el caso del colon irritable también, del síndrome de fatiga crónica y de muchos asociados a esta situación, y es a que en el cerebro se genera un área muy amplia de interpretación de
estímulos como muy dolorosos. Va al médico por otro malestar distinto a la fibromialgia, como puede ser una ciática o otra cosa, y todo se lo achacan a la fibromialgia y todo lo manejan como fibromialgia. La verdad es que a los médicos como que nos da miedo, perdón, manejar dolor. No sé por qué, yo creo que es porque también tenemos la concepción que tienen la mayoría de los pacientes, y es que todo se maneja con una pastilla y que cuando estamos hablando de dolor crónico el resultado con la pastilla no es el mejor, entonces tenemos un alto grado de frustración ante eso. Y eso hace que hayan respuestas un poquito despectivas y un poquito dolorosas, como es acostúmbrese a vivir con el dolor porque no hay nada más que hacer. Es una situación bastante compleja. Sin embargo, ese no hay nada más que hacer, yo creo que es desde lo farmacológico. Sin embargo, sí hay muchísimas cosas que hacer y uno lo enfrenta en el día a día y uno vive con los pacientes cómo esos cambios se van dando, cómo cuando empiezan a hacer ejercicio, cuando entran a grupos de ejercicio, cuando disfrutan de la música, cuando salen a pesar del dolor, el dolor va disminuyendo y van recuperando movilidad y calidad de vida. Y fuera de eso, se disminuyen las complicaciones que da la quietud por tener dolor. Entonces, quedarse quieto no es una opción, pero cuando más quietos nos quedamos, más complicaciones tenemos. Entonces vamos a perder fuerza, vamos a entrar en una osteoporosis más rápido porque el calcio no es lo que nos evita la osteoporosis. Nos mandan muchos suplementos de calcio, pero si no nos movemos, ese calcio no entra. Entonces, sí o sí, nos toca movernos. Entonces, sí o sí, así me digan cansona y yo les dé información por los laditos, mi meta principal es que hagan ejercicio. Por favor, si hacen ejercicio, les aseguro porque eso está súper confirmado con múltiples, no es uno, ni dos, ni tres, son muchísimos los estudios que han confirmado el beneficio del ejercicio en todas estas condiciones de dolor. Doctora, es que yo no me puedo mover. No, vamos a adaptar algunas rutinas para cada caso. Es muy importante que nos movamos. Y la alegría que da el ejercicio después de que uno ya se rutiniza en eso es bastante amplia. Entonces nos ayuda muchísimo con ese estrés y ansiedad que nos genera el dolor. Entonces, por favor, sigo insistiéndoles, vamos con eso. Y lo vamos a lograr de mejor manera si tenemos una disciplina para ello, si tenemos unas metas establecidas, unos objetivos fijados y no nos dejamos mover de ahí, llueva, truene o relampaguee, voy a ir al gimnasio. O si yo no soy de gimnasio, eso es una cosa, no todo el mundo tiene que ir al gimnasio. ¿Sí? Hay gente que le gusta entrenar en exteriores o en interiores. Por cierto, ¿todo ejercicio se puede hacer teniendo artrosis? Sí, se puede hacer teniendo artrosis. Hay una situación, y esto es, digamos, una palabra un poquito técnica, y es que tenemos ángulos de seguridad articular. ¿Eso qué es? Eso es hasta dónde yo puedo mover mi articulación sin dañarla más porque tengo artrosis. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el hombro, el arco de seguridad es a 90 grados. Cuando yo ya estoy arriba, estoy forzando un poquito los tendones y es por eso que en ocasiones cuando hago ejercicio o oficio o trabajo de limpiar paredes, limpiar vidrios, organizar alacenas en lo alto, mi hombro se empieza a ver afectado y se empieza a desgastar porque estoy trabajando en un arco articular poco seguro. Así hay arcos articulares para todo, casi todos son de 90 grados, la verdad. Rodilla 90 grados, o sea, las mujeres que tenemos ese viciecito que nos daña tanto las rodillas de tirar los pies a engancharlos por detrás de las sillas. Entonces las rodillas siempre nos quedan en ángulos de 120 grados, eso nos va dañando la rodilla. Entonces mire que son cosas sencillas, son informaciones básicas, entonces ahí es donde uno dice hay que hacer higiene articular. Por cierto, ahora que me acordé de lo de la higiene articular, me sucedió una vez algo muy chistoso con una paciente y fue que escribí en la historia y le di las órdenes para que fuera terapia física y coloqué higiene articular. Higiene articular quiere decir cuidado articular,
que aprenda a tener cuidado articular. La señora le dijo a la fisioterapeuta que yo había pasado, que ella había ido muy bien bañadita ese día. No se me olvida esa anécdota y yo, ay, qué pecado. No era que dijera que estaba sucia, sino que higiene articular es cuidado articular. Entonces, cada que digo eso me acuerdo de esa paciente. En yoga te enseñan cómo moverte para que no tengas más dolores y todas esas disciplinas que tienen estiramientos son muy importantes para mantener esos arcos de movilidad articular lo mejor posible. Cuando tenemos artritis reumatoide también, porque si no hacemos movilidad articular de manera segura, esa inflamación va dañando la articulación y la va poniendo rígida y de esa manera vamos perdiendo movilidad de manera muy importante. La vida en comunidad, compartir actividades en comunidad es muy importante. Eso también lo tengo en cuenta en mi taller, en mi programa de 8 semanas, en Desafía y mejora tu dolor. Y es que el hacer comunidades, miren este ejercicio que tenemos, miren cómo nos hemos entretenido estos 3 días, cómo han estado de juiciosos, decimos en Medellín, o sea, de comprometidos en asistir a los eventos, cómo comparten experiencias y cosas que se les ocurre en el chat, y eso hace que una comunidad se conecte y que esté vibrando en la misma onda, pero compartiendo algo útil para todos. De ahí la importancia de hacer comunidades. Y qué bueno que de aquí y de todo esto y de la gente que se meta a mi programa, empiece a hacer liderazgo para hacer grupos de ayuda en fibromialgia. No es lo mismo yo tener mi dolor calladita, solita, escondida, a llamar a alguien que tiene lo mismo que yo, que sabe lo que yo estoy sintiendo y compartir con esa persona. Esa persona me va a apoyar psicológicamente, no me voy a sentir sola y me va a dar unos consejos adicionales que de pronto yo no tenía. Entonces es muy importante formar esos grupos y esas comunidades. Así que te felicito por lo de talleres de mujeres y qué rico que pueden tener. Yo no tengo costo aquí en Medellín, la facilidad de salir a sitios que te conecten, que te desestresen, que disfrutes, que tengas un disfrute máximo al momento de hacer el ejercicio o simplemente de salir a caminar o de hacer lo que llamamos una meditación dinámica. A veces uno quiere resolver algo y se va a caminar y se va a pensar en el camino y resulta que en esa actividad le van llegando esas ideas chéveres para resolver aquella situación que de pronto lo tenía un poquito estresado. El ejercicio que vayan a hacer tiene que tener varias condiciones, que sea adaptado a su capacidad. O sea, si tiene un dolor lumbar, si tiene una hernia lumbar, si no puede levantar cierta cantidad de peso o si tiene unas rodillas con artrosis, no puede hacer escaladas porque no lo debe hacer, tiene mucha debilidad muscular. O sea, el ejercicio siempre tiene que ser adaptado a tu condición física. Pero lo más importante de todo es que te guste. Porque tú, por mucho que quieras al médico que te lo recete y que el médico te lo recete muy bien y que sepa muchísimo sobre ejercicio y de las instrucciones muy claras y que te entrenen muy bien, si a ti no te gusta la actividad, posiblemente no vas a ser disciplinada con la actividad y vas a abandonarla. Entonces es muy importante hacer lo que nos gusta, porque eso también genera una mayor liberación de endorfinas cuando yo disfruto lo que hago. Puedes tener un trastorno primario del sueño, como ocurre con la apnea del sueño y otros insomnios primarios. ¿Sí? El bruxismo, por ejemplo, me puede generar un trastorno del sueño importante y no tiene que ver con la fibromialgia. Quitamos esa capa de la cebolla, o sea, mejoramos esa parte que nos daña el sueño y posiblemente tu sueño también va a mejorar. Entonces el curso también maneja esa parte de gestión efectiva del sueño con todas esas tácticas que van a mejorar mi forma de dormir.
Y uno de las partes más importantes es todo lo que tiene que ver con la nutrición consciente y amorosa. Esa nutrición consciente y amorosa tiene que ver con una dieta, a mí me encanta la dieta mediterránea, básicamente porque es una dieta antiinflamatoria. Esa dieta antiinflamatoria es porque posee productos ricos en antioxidantes. Los antioxidantes lo que hacen es inhibir la liberación de radicales libres de oxígeno. Eso suena como muy raro, pero finalmente, ¿qué quiere decir? Acuérdense cuando al aire exponemos un objeto metálico y él se va poniendo como herrumbe, decimos aquí en Medellín, como oxidado, como café. Y si se expone tanto a esa oxidación, a ese oxígeno, va perforando ese metal. Más o menos eso es lo que se llama estrés oxidativo. Entonces, ese estrés oxidativo va dañando nuestras células, va dañando nuestro cuerpo, es lo que más rápido va haciendo un envejecimiento y por ende todas las complicaciones que se van dando en la degeneración de nuestro cuerpo por envejecimiento. Cuando tenemos una dieta antiinflamatoria rica en antioxidantes, todo este proceso se frena de mejor manera. La otra situación importante con las dietas antiinflamatorias, como la dieta mediterránea, es que nos tiene un adecuado control del índice glucémico, eso quiere decir del azúcar en sangre. Por lo tanto, estamos menos expuestos a tener trastornos como la diabetes, ¿sí? Es rica en ácidos grasos saludables, entonces también nos va a disminuir el riesgo cardiovascular. Como les dije, es antiinflamatoria. Y en el curso vamos a aprender de todo con esa dieta, con ese aparte módulo de dieta antiinflamatoria. ¿Sí? En el curso les voy a enseñar mucho de eso y uno de los bonos especiales del curso es precisamente un libro sobre recetas muy adaptadas a nuestra cultura latinoamericana. Entonces es importante también esa alimentación consciente. Lo otro, y esa alimentación consciente y amorosa es que la debemos querer, porque cuando hacemos algo sin quererlo, nos va a hacer daño, ¿sí? Pero tampoco podemos estar queriendo las bebidas azucaradas o los alimentos ultraprocesados porque esos dañan mi cuerpo. Y yo no debo querer nada en mi vida que dañe mi cuerpo, ¿sí? Todo lo tóxico, alimentos, personas, malas costumbres, cigarrillo, licor, todo lo que dañe mi cuerpo y mi mente, debo tratar de mantenerlo a raya, o sea, de mantenerlo de lejitos, más bien, para que no vaya a dañar mis. Son 8 semanas de acompañamiento, tenemos 3 bonos muy importantes. Uno es el del libro de la dieta antiinflamatoria, de la dieta mediterránea como una solución en procesos inflamatorios y de control de enfermedades inflamatorias, en el sentido de que nos ayuda a controlar esa inflamación. También tenemos un libro muy importante que es un libro acerca de la gestión de las emociones. Y les dejo el enlace para quienes estén interesados, entran al enlace, ahí van a encontrar al detalle todo lo que el curso tiene. Es una mentoría, realmente es una mentoría y está hecha por varios profesionales. Yo dirijo ese grupo de profesionales. Bueno, el segundo libro, les decía, es un segundo bono porque aunque tenemos el curso completo, estos bonos complementan el curso de muy buena manera. El tercer bono es una mentoría no, bueno, 2 sesiones de mentoría, 2 sesiones de manejo emocional con un coach, David Franco. David Franco me ha acompañado en este trasegar bastante, hemos visto gente en conjunto, hemos tratado ya personas en conjunto y la parte emocional, cuando logramos controlarla de mejor manera, haciendo una adecuada motivación
para poder hacer las cosas, para poderse comprometer, para poderse ser disciplinados con toda la ejecución, hace que esto sea mucho más efectivo. Entonces, de esa manera logramos un mejor enganche. Y uno de los bonos, porque son 3 bonos, ya vamos con 2 libros, un tercer bono es 2 sesiones de asesoría motivacional con el coach David Franco, el cual